Bueno, entonces vamos a entrar con este primer tema, sistemas de unidades y mediciones. La primera pregunta que yo haré aquí es, ¿por qué tenemos que medir? ¿De dónde viene esto? ¿Dónde surgió? ¿Por qué es una necesidad? ¿Ustedes qué se les ocurre? A ver, cuéntenme. ¿Para qué es esto, no? ¿Para qué sirve? Para lograr medir magnitudes y tener ideas para pues todo, pues para construir, para medir distancias, para medir en sí, para calcular o razonar lo que nos rodea. Correcto, correcto, muy bien. Sí, justo como lo dijiste, de hecho, desde el origen de la humanidad, considero que esto de medir fue una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos intercambiando cosas, ¿no? Lo que ahora conocemos como comercio, pues de las diferentes formas que conocemos, el comercio electrónico, las ventas en línea, todo esto, pues en realidad sus antecedentes fue el intercambio de productos, por ejemplo, los llamados trueques, ¿no? Donde decías, no, pues yo te cambio, no sé, 10 horas de mi tiempo por 1 kilogramo de maíz, ¿no? Algo así. Pues esos trueques, al final, pues era eso, medir la cantidad, una cantidad de algún bien o sí, un bien o servicio comparado con otro bien o servicio, ¿no? Entonces, fue necesario ir creando sistemas de medición para poder comparar una cosa con otra, ¿no? Digo, ya conforme fue avanzando, pues, el conocimiento científico, pues se fueron organizando los conocimientos y, bueno, fue necesario, fue fundamental el ponerse de acuerdo en la naturaleza de cada una de las cosas que se estaban midiendo. No es lo mismo medir, por ejemplo, pues la masa de un producto que a lo mejor su viscosidad, ¿no? O medir, por ejemplo, pues sí, una longitud en algún sistema de medidas, por ejemplo, el sistema internacional, que medirlo en otro sistema, el sistema inglés, que son como que los que más utilizamos aquí en nuestro país, bueno, en América Latina, ¿no? Por la cercanía que hay con Estados Unidos. Pero bueno, entonces es importante primero saber que existen diferentes sistemas de medición y de unidades de medición. Por ejemplo, aquí en esta imagen, aunque se ve un poco borrosa, se alcanzan a apreciar algunas. Miren, el sistema internacional es el que utilizamos en el estudio de la materia de física, química y biología, generalmente, ¿no? Aunque por ahí podemos llegar a utilizar otros. ¿Como cuáles? Por ejemplo, existe el sistema CGS. No sé si habían escuchado de este. El sistema CGS, aunque no es una pregunta, solo se los pongo para que ustedes lo tengan ahorita así como presente. El sistema CGS significa centímetro, gramo, segundo. Eh, y bueno, las unidades generalmente que llegamos a medir son la masa, la longitud, el tiempo. Son cosas que generalmente nos interesa medir. La masa, como ya dije, por ejemplo, para un producto. La longitud, cuando vendemos un terreno, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Medir, o distancias cuando queremos, por ejemplo, recorrer de una ciudad a otra. El tiempo, no se diga, de hecho, estas tres son como que por excelencia, las más socorridas. Y bueno, hay otras unidades importantes como la velocidad, la aceleración, la fuerza, que la vamos a ver en esta primera unidad de mecánica, bueno, en la segunda unidad donde vemos mecánica, presión, que también vamos a estar viéndolo en el segundo bloque, donde vemos termodinámica, donde vemos también la parte de fluidos, trabajo y potencia, bueno, trabajo o energía, potencia y momento, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos. Bueno, entonces en CGS se va a decir en este sistema de medición, o sea, CGS, este sistema de medición, vamos a ver que se usan diferentes unidades o unidades básicas, vamos a llamarlas así. Como por ejemplo, para la masa es el gramo. Aquí no vamos a hablar de kilogramos, sino más bien de gramo. En longitud, en lugar de decir metros, vamos a hablar de centímetros. En tiempo, el tiempo, la ventaja es que siempre es el mismo, ¿no? El tiempo en todos los sistemas de medición, como pueden ver aquí, siempre se utiliza el segundo, ese no hay pierde, ¿no? Pero lo que es velocidad, derivado de que estamos midiendo en centímetros, pues bueno, la velocidad, como sabemos, o si lo recuerdan, es la relación entre la distancia y el tiempo. Entonces, pues se va a usar centímetros sobre segundo. Si la aceleración sería centímetros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, así no la llevamos, ¿no? Podemos hablar pues, de toda esta tabla, pero bueno, no lo voy a hacer porque no es el objetivo. Bueno, nada más ahorita lo que quiero que reconozcan es esto. Está el sistema CGS como de los más utilizados, aunque a veces no nos damos cuenta, lo llegamos a usar. Eh, ¿Cómo identificar qué sistema de medida usar? Bueno, dependiendo de qué estés hablando, de qué tipo de producto, de qué tipo sí, de áreas estés estudiando, física, química, etcétera. Pero generalmente es el que más acomode. Por ejemplo, si tú estás utilizando, por ejemplo, vamos a decir, midiendo productos cuyas dimensiones son pequeñas, quizás te convenga utilizar centímetros en lugar de metros. ¿Esto por qué?
Suponte que tú vas a medir piezas de un juguete, un pequeño juguete, ¿no? Un Lego, vamos a pensar. Pues bueno, si tú das esas mediciones en metros, vas a tener que utilizar, por ejemplo, ¿cómo es un bloque de Lego, no? Es algo así, es algo como esto. Digo, con mucha imaginación, obviamente, ¿no? Y tiene aquí unos bordes, ¿no? Que sirven para conectar piezas. Bueno, si tú quisieras tomar las mediciones de este bloque y lo quieres expresar en metros, pues te saldrían cantidades como, por ejemplo, 0.0001 metro, ¿no? Vamos a decir, es un ejemplo. Entonces, el manejar cifras de este tipo, con muchos decimales, sería muy incómodo. Quizás sea mejor utilizar centímetros o inclusive milímetros, ¿no? Dependiendo de qué estés hablando. Entonces, ¿cómo selecciona un sistema de unidades de medida? Dependiendo del que quiera medir, si es pequeño, si es grande, si es muy grande, ¿no? O si es microscópico también. Entonces, bueno, entonces existe el CGS, existe el MKS, que, bueno, por sus siglas sería metro kilogramo segundo, es muy parecido al CGS. El sistema técnico, que fíjense que este sistema lo utilizamos bastante, aunque no nos damos cuenta, pero se utiliza mucho hacia a nivel industrial, a nivel doméstico, se utiliza bastante. Y bueno, y existen otros, ¿no? Que son especiales. Pero aquí el que vamos a usar, muchachos, va a ser el Sistema Internacional de Medidas. Eso tómenlo en cuenta. Siempre que hagamos cálculos, siempre que hagamos internacional de medidas, ¿vale? Este Sistema Internacional de Medidas surgió como un convenio en 1960, donde varios países se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, ¿no? El sistema inglés, bueno, obviamente que fue inventado por los ingleses y por sus primos los gringos, pues después fue utilizado ya en territorios donde predominaba la tecnología o el comercio de estos países, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Europa o en otros países de África o Asia, no necesariamente se utilizaba el sistema inglés, sino otros sistemas de unidades que, por ejemplo, se derivaban de los franceses o inclusive de los japoneses, dependiendo de la cercanía geográfica. Entonces, hubo un convenio donde se creó este sistema internacional de medidas, donde se pusieron de acuerdo, bueno, pues entre varios países, principalmente potencias del mundo, que pues, son los dueños de la industria internacional, para que hubiera un estándar, ¿no? Hubiera así esta estandarización y fuera más fácil el intercambio, como ya les dije, de productos y sobre todo el comercio, ¿no? Bueno, obviamente la ciencia, la tecnología, pero el comercio también, que es muy importante. Entonces, tenemos aquí 7 unidades que debemos de recordar, porque esto sí o sí va a venir en el examen como preguntas. Les digo, les voy a aplicar un cuestionario, quizás no hoy, mejor yo creo que les doy una semana ahí para que repasen, y la siguiente clase que entremos les voy a hacer un pequeño cuestionario, ¿no? Va a ser por la plataforma de Kahoot para que pues, ahí se preparen, ¿no? Sí la conocen seguramente. Y si no, bueno, pues ya les explico ese día cómo funciona. Entonces, son siete unidades que hay que aprenderse, que hay que saber para qué sirven, y son las siguientes. La primera y la más básica es la unidad de medida que se llama metro. La magnitud o variable que mide sería la longitud. ¿Ok? Eso es importante. Metro, la unidad, así se llama la unidad. La magnitud o variable que mide es la longitud. Su símbolo, M, minúscula, eso es importante, siempre usar bien los símbolos para no confundir. Y bueno, y en un sistema, digamos, de adimensional, se expresa con la letra L. Eso se los pongo en esta tablita para que lo repasen, porque en algunos ejercicios o problemas del examen les pueden poner pues esta nomenclatura de, a ver, ¿cuáles son la expresión adimensional de tal magnitud, ¿no? Sí, de tal magnitud o tal variable. Y tienen que contestarlo, ¿no? Y te les ponen varias opciones. Entonces, esta tablita, por favor, sí. A mí no me gusta mucho memorizar porque yo soy malo con la memoria, pero en realidad hay cosas que ni modo, ¿no? Hay que tratar o de comprenderlas o de memorizarlas para que no se nos olviden. La siguiente sería la parte de la medición de magnitud masa. La unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Ojo, aquí no estamos hablando del gramo. El sistema internacional, el convenio que se tuvo fue que la unidad básica mínima sería el kilogramo. ¿Ok? Y a partir de aquí te vamos a hacer unos ejercicios de múltiplos y submúltiplos. También vamos a hablar de la notación científica. A continuación la vamos a ver, ahorita terminado de explicar esta tabla, ¿no? Entonces, la representación adimensional sería M. Eso significa masa. ¿Ok? M mayúscula. Muy bien. Hasta aquí creo que esas dos, pues todas las conocemos, ¿no? Ahora, la siguiente sería el segundo. Todos sabemos para qué sirve la unidad de medida segundo, que mide el tiempo. Ahora, algo importante, por ahí, a lo mejor hay quien sí lo sabe, hay quien sabe más que inclusive que yo, ¿no?
Pero si se fijaron, las primeras dos son cosas que podemos fácilmente pues, reconocer y palpar en nuestro medio ambiente, ¿no? Saber medir una longitud, una distancia o una masa, cuando vamos inclusive a las tortillas, ¿no? Pues pedimos, no, deme 3 kilogramos de masa, ¿no? 3 kilos decimos. Bueno, pero el tiempo es a pesar de que es una unidad fundamental de medición, es una unidad que fue inventada por el hombre. ¿Qué definición tiene? ¿Alguien sabe qué definición tiene, en este caso, un segundo o el tiempo? El concepto tiempo. ¿Nadie? Alguien que diga, yo sí me la sé, profe. Bueno, pues se los voy a dejar de tarea ahí para que, ahí en YouTube, ¿no? Busquen definición del tiempo. ¿Qué es el tiempo y por qué llegaron a esta definición? Está interesante. En realidad son varios conceptos los que se manejan ahí, unos muy avanzados, pero bueno, ya sabemos que nosotros tenemos el concepto del tiempo como pues un lapso, ¿no? Un espacio que transcurre entre un momento y otro. Así de fácil, ¿no? Pero bueno, es más profundo que eso. Ahora, las siguientes, desde la 4 a la 7, puede ser que no necesariamente tengamos, vamos a decirlo así, una interacción con estas cantidades, estas magnitudes, pero es importante saberlas porque son unidades fundamentales o básicas. Miren, la primera de ellas es el Kelvin, el cual mide temperatura. Aquí un tema importante es que nosotros en la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, nos da fiebre y nos ponen un termómetro, ¿en qué sistema de unidades o qué, vamos a decirlo así más fácil, qué unidad de medida se da ahí cuando nos mide la temperatura del cuerpo? A los sentidos. Exacto, grados centígrados. Pero fíjense que los grados centígrados no forman parte del sistema internacional. Está interesante porque siempre lo usamos, ¿eh? Es más, ni siquiera sabemos, a ver, ¿alguien sabe de aquí en qué sistema de medida se usa o cuál corresponde el grado Celsius? La verdad, ni idea. La verdad, ni idea, ¿verdad? No, pues ni yo, o sea, ya cuando me puse a estudiar esto así en conciencia, a conciencia, pues fíjense, está el sistema técnico, por ejemplo, el cual, pues aquí tenemos mediciones, unidades, ¿no? Como el BTU, el HP y cosas así. Bueno, en realidad el grado Celsius pertenece al sistema técnico. Nosotros lo usamos de manera coloquial, así, sin saber que pertenece a ese sistema, ¿no? Pero bueno, aquí importante es saber que en sistema internacional se llama Kelvin y ni siquiera se dice grado Kelvin, se tiene que decir solamente Kelvin, ¿ok? Y ya sabemos que se requiere temperatura. Su símbolo es la K mayúscula, esto es importante, K mayúscula, y bueno, de manera adimensional se utilizaría este símbolo, que es como, bueno, es un símbolo griego que significa teta, ¿no? Ay, perdón, ya le moví aquí. Órale. Bueno, después sigue otra magnitud o variable llamada intensidad de corriente eléctrica. Esta la veremos en el bloque 3, donde veamos electricidad de magnetismo. La unidad se llama amperio. Su símbolo es A mayúscula y se representa con la letra I y I mayúscula. ¿Vale? La sexta es candela. Su símbolo es CD y representa intensidad luminosa. Fíjense que esto es bien raro de usar, a menos que te dediques, por ejemplo, a sistemas de iluminación o cosas así. Llegas a utilizar candela y ni siquiera eso. Yo he visto que utilizan otras unidades derivadas o de otros sistemas de medida, como por ejemplo los luxes o los lúmenes. En realidad la candela, a mí nunca me ha tocado utilizarla ya de manera real. Es como que rara, aunque sí la conozco, sé qué es, no la he empleado, ¿no? Y de manera dimensional se presenta con J. Y bueno, una que comentó hace un momento el profesor Rocha, que se iban a utilizar bastante en química, es la cantidad de sustancia, la magnitud o variable cantidad de sustancia, que se mide en mol. Su símbolo es mol, así literalmente, con minúsculas. Y dimensionalmente, bueno, dimensionalmente sería la letra N. En esta parte les pongo un circulito para que recuerden estas 7 unidades básicas y se llaman fundamentales o básicas porque derivadas de estas podemos hacer todas las demás. ¿Ok? Teniendo estas presentes, podemos crear todas las demás variables simplemente relacionando unas con otras. O sea, por ejemplo, si yo digo kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, esta combinación que me da, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del Newton, ¿no? Entonces, esa es otra unidad del sistema internacional, pero es una unidad derivada. Bueno, como no los quiero aburrir con esto, vamos a hacer ya unos ejercicios, ¿sale? También para que me alcance el tiempo. Pero es importante que eso lo veamos, les digo, porque lo vamos a estar manejando en prácticamente todo el curso. Ahora, unidades derivadas. Fíjense, aquí es donde ya se empieza a complicar esto.
Ya dijimos, unidades básicas son estas nada más, estas 7. ¿Ok? Si me aprendo estas 7, puedo crear todas las demás. Perfecto. Entonces, unidades derivadas como cuáles. Por ejemplo, el volumen. Esa es la más sencillita que se me ocurre ahorita. El volumen simplemente pues se mide como con metros cúbicos, ¿no? Si la unidad básica de dimensión es metro, el volumen es un concepto de tener pues 3 dimensiones. Entonces voy a tener como unidad de medida metro cúbico, aunque también utiliza el litro, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, deben de saber. El litro, que usamos literalmente todos los días cuando decimos, vete por un litro de leche, ¿no? O agregue un litro a tal sustancia para crear un pastel o algo así. Bueno, esta en realidad no la vamos o sea, sí se va a emplear, en el examen sí puede llegar a venir a utilizarse, pero debo saber bien cómo convertir de metros cúbicos a litros. Este va a ser, por eso la puse aquí, porque esta sí la llegas a utilizar. Aquí el símbolo está mal, aquí es metros cúbicos, este se eleva al cubo, ¿no? O litros, ¿ok? Sí es muy común usarla. En física también la llegamos a utilizar para hacer alguna conversión ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el litro es una unidad que podemos emplear de manera común en la vida real, ¿no? Pero de manera correcta sería el metro cúbico, es decir, m al cubo, ¿vale? Y de aquí otras unidades derivadas. ¿Qué mide la densidad? Pues no sé si recuerden, pero es la cantidad de masa bueno, sí, cantidad de masa por unidad de volumen, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí está, combinación. Kilogramo sobre metro, pero metro al cubo. Entonces es una unidad de derivada. Aquí también está mal, aquí es al cubo. ¿Sale? Frecuencia es otra unidad derivada que se mide, bueno, en hertz o hercios. En realidad yo lo uso como hertz, es más común decir hertz. Su símbolo es H mayúscula Z y fíjense, está interesante porque este es 1 sobre segundo. O sea, el recíproco del segundo es la frecuencia. 1 sobre segundo es igual a un hertz, ¿no? ¿Qué más? Fuerza, ya la dije hace rato, se mide en newtons, aunque bueno, aquí es donde viene una explicación importante. El newton mide en sistema internacional la fuerza, su símbolo N, pero es una unidad derivada. ¿Cómo se conforma? Bueno, pues es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si observan, yo puedo crear un newton, pues uniendo diferentes eh, unidades básicas, ¿no? O fundamentales. ¿Vale? Entonces hay que reconocer esto y apréndanse estas unidades fundamentales porque sí va a ser importante que a la hora de contestar, luego les ponen trucos ahí, les ponen ahí como con jiribilla, ¿no? Como dicen, para que se equivoquen a la hora de responder. ¿Ok? Trabajo y energía se mide en joules o bueno, julios, ¿no? En español, aunque bueno, podemos ponerlo como joules y está bien, joules. Su símbolo sería la J. E igual, ¿no? El joule es el resultado, por ejemplo, en mecánica, de multiplicar la fuerza por una distancia. Así de manera sencilla, fuerza por distancia. Entonces, sería el newton al cual tendría que agregar otro metro. Entonces sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sigue siendo una unidad derivada? Claro que sí, porque la puedo crear con las otras que son fundamentales. Y así me la llevo, ¿no? El pascal, el cual mide la presión, igual una unidad derivada, lo que mide es la cantidad de fuerza sobre una unidad de área, ¿vale? Que bueno, en este caso sería fuerza sobre área, lo cual sería igual a kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, entre metros cuadrados, quedándome kilogramos sobre, bueno, vamos a escribirlo, kilogramos sobre metros segundo al cuadrado. Estos serían las unidades básicas que conformarían la presión. Y así me la llevo, ¿no? Puedo crear cualquier variable derivada o cualquier unidad derivada o magnitud derivada con las fundamentales. ¿Ok? ¿Esto queda claro? Todas las que ven aquí están escritas en el sistema internacional. La potencia está en watts. Bueno, aquí le ponen wattio, ¿no? Pero en realidad son watts. Su símbolo es watt, bueno, W, perdón. Carga eléctrica se mide en coulombs, la letra C. Entonces, voy a hacer algo. Miren, esta tablita, pues obviamente, como ya les dije, se las voy a compartir en el Classroom. Y la próxima semana haremos un cuestionario para ver qué tanto. Porque aquí también recuerden que la intención del curso
es que ustedes tengan pues habilidades para contestar lo más rápido posible. Sobre todo eso, el tiempo va a ser un factor importante. Más que los conocimientos, porque esos bien que mal los van a, sí los van a adquirir en este curso o los van a recordar, como ya les decía. El problema es tener estrategias para resolverlo en un tiempo adecuado, el examen, y que no se queden a la mitad o que no se queden ahí, que me faltaron como 20 preguntas por contestar, ¿no? Entonces, todas estas que vienen en esta tablita también me gustaría que les dieran una leidita. Por ejemplo, presión, Pascal ya dijimos, potencia en watts, carga eléctrica, coulombs. Cuando veamos obviamente la unidad correspondiente a electricidad y magnetismo, pues hablaremos de estas unidades, qué significa cada una, su concepto, pero ahorita sería bueno que fueran viendo este tipo de unidades. La última que viene aquí, dosis de radiación absorbida en Sievert, esa igual y no, esta no creo que venga, la verdad. ¿Por qué? Porque no vemos, por ejemplo, los temas de energía nuclear en este curso, ¿no? Pero bueno, quizás en la parte de luz podríamos hablar en un problema de Sievert, aunque nunca he visto uno, entonces esta descártenla, solamente las de aquí arriba, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ahí la llevamos. Ya sabemos que son unidades fundamentales y unidades derivadas, ¿verdad? Sí, profe, sin dudas. Órale, perfecto, gracias. Ahora sí. Ya veo que ya están durmiendo, entonces vamos a la parte divertida. Bueno, hace un momento comentaba que las unidades de medición, pues se seleccionan de acuerdo a lo que yo vaya a hacer. O sea, si voy a utilizar, como ya les decía, cosas muy pequeñas, microscópicas, o cosas muy grandes, o hablando inclusive de dimensiones entre planetas, pues voy a seleccionar el sistema de unidades. Pero también pasa que a veces, aunque tú selecciones un sistema de unidades, vas a necesitar usar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Y es por esto que en física es muy común que lleguemos a emplear prefijos de múltiplos o submúltiplos de cantidades. Y aquí vamos a empezar a poner algunos ejemplos. Aquí les pongo esta tablita a manera como de resumen de lo que significa cada uno de estos prefijos, su símbolo y cuántos órdenes de unidades corresponde a cada uno. Ejemplo, el más común, bueno, hay varios que usamos en la vida cotidiana, pero por ejemplo, si vamos de un lugar a otro, vamos a pensar que yo salgo de mi casa, que está mi casa, y voy hacia la escuela, ¿no? Voy a dar mis clases a la escuela. Entonces, si mi casa queda muy, muy cerca, a lo mejor podría decir, bueno, pues cuando digo, ¿a qué distancia queda mi casa de la escuela? Puedo hablar quizás en metros, ¿no? Si es que quedar aquí a unas cuadras, podría decir, no, pues queda como a unos 500 metros de distancia, ¿no? O sea, aproximadamente unos 500 pasos, ¿no? Es muy poquito realmente, es una cantidad pequeña de distancia. Entonces, ahí no tengo problema, puedo decir 500 metros de distancia, así de fácil. Pero ¿qué pasa si tú vienes, por ejemplo, a ver, alguien que viva lejos de aquí, de la Ciudad de México? Alguien que diga, yo vivo en otro estado, por ejemplo. ¿Hay alguien del interior? Tamaulipas, Ah, Eduardo, ¿tú eres de Tamaulipas? Ah, no, pues sí, sí está lejos algo. bueno, de aquí donde estamos nosotros. ¿Cómo cuántos kilómetros son de aquí, de la ciudad a tu estado, tu casa? No tienes nada, ¿Quién sabe, verdad? ¿Cuántos serán? nada. Mínimo Híjole. unos, no, nada. Vamos a decir que unos, bueno, no sé, este, 350, vamos a pensar, ¿no? Es a lo mejor muy poco, a lo mejor es mucho, ¿no? Pero bueno, fíjense, esta distancia está interesante. ¿Por qué? Porque si yo quisiera expresarlo en metros nada más, tendría que Son escribir lo 700, siguiente. ¿Son 700? Ah, mira, 50, me quedé a la mitad, ¿no? Ni siquiera. 757 kilómetros. Gracias, gracias, Lalo. Pues ya está. 757 kilómetros. Ah, pues es un buen, ¿no? Es un buen. Entonces, si yo quisiera expresar esta cantidad en metros, pues tendría que escribirlo así: 757,000 metros. Digo, a lo mejor no es tan incómodo escribir esto, pero ya cuando esté haciendo operaciones con ese tipo de cantidades, en primera me va a llevar más tiempo porque voy a tener que estar escribiendo todos los ceros, ¿no? Que conlleva este número, esta cifra. En el sistema internacional, estoy hablando, en metros. Acuérdense que la unidad fundamental es metro. Entonces, por facilidad, me es más sencillo escribir solamente la cantidad, que es 757, y utilizar un prefijo. Aquí el prefijo que estoy empleando es el de kilo, con la letra K minúscula, que corresponde a un valor o a un orden de 1000. ¿Cómo es esto? Bueno, esta cantidad que estoy escribiendo de 757, si se fijan aquí, es la misma en ambos casos, 757.
Solo que si lo quiero expresar en metros, tengo que poner los ceros que corresponde, o sea, los miles de metros, ¿no? Y de este lado solamente me ahorro ese trabajo simplemente poniendo la letra K minúscula del lado izquierdo de la M, porque yo sé que esta K representa que yo voy a tener que multiplicar este 757 por esta cifra de 1000. Entonces, esto de los prefijos me ayuda mucho a que yo tenga que, bueno, ahorrarme, escribir cantidades muy grandes de ceros o muy pequeñas donde también necesite escribir muchísimos ceros, ¿no? Y bueno, y de ahí nos vamos, ¿no? Por ejemplo, lo más común cuando hablamos de distancias entre un punto y otro en el globo terráqueo, estamos hablando de kilómetros. Ahorita, si se fijaron, ya es una cantidad más o menos considerable de aquí a Tamaulipas. Ya estamos hablando casi de, bueno, vamos a decir de 1000, ¿no? De 1000 kilómetros, más o menos. Pero si yo dijera, pues ahora vámonos a Europa, ¿no? O vamos a darle la vuelta al mundo, vamos a China, ¿no? No, pues la cifra esta que saldría mucho más grande. Entonces, a lo mejor ahí, dependiendo de qué esté haciendo, me convenga hablar ya sea de kilo o de mega o de giga, ¿no? Si ya estoy hablando de distancias astronómicas, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata. No sé si hasta aquí ya la idea se vaya tomando o está generando confusión. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, uso de prefijos y para expresar múltiplos y submúltiplos, eso va a ser el pan de cada en la vida cotidiana. También en química, obviamente, porque por ejemplo en química usamos cantidades luego pequeñas para hacer pruebas, ¿no? De una reacción, o para hacer algún, pues sí, alguna sustancia, ¿no? Para combinarlas, etcétera. Bueno, entonces, ya vimos, por ejemplo, este fue un ejemplo de un múltiplo. ¿Por qué múltiplo? Porque estoy haciendo más grande la cantidad, o bueno, expresando una cantidad grande con un sufijo, o con un prefijo más bien, con un prefijo que es K. Ahora, ¿pero qué pasa con las cantidades pequeñas? También es válido utilizarlas cuando sea necesario. Por ejemplo, aquí vamos a usar una de las más comunes, el centímetro. El centímetro es algo que usamos desde la primaria, ¿no? Cuando nos dejan medir con nuestra regla que nos compran ahí de plástico, pues utilizarla. Ahora vamos a pensar que yo quiero medir ahora una caja de cartón, un bote de leche. Vamos a pensar, tengo aquí mi bote de leche, lo voy a medir. Y bueno, si yo quisiera expresarlo esas dimensiones en metros, pues lo puedo hacer en el sistema internacional, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas medidas a lo mejor son más pequeñas que el metro. ¿Cuánto podrá medir un bote de leche? Vamos a pensar que mide, no sé, aquí unos 20 centímetros. Es un ejemplo, ¿eh? Unos 20 centímetros. Y vamos a pensar que abajo es un cuadrado que por lado mide, ¿qué les gusta? 10 centímetros, ¿vale? Digo, es un aproximado, no es exacto. 10 centímetros. Bueno, ¿qué sucede aquí? Si yo quisiera expresar estas cantidades en sistema internacional, si me dicen, oye, expresa esto en sistema internacional, ¿cómo lo haría? Bueno, aquí me están dando unas cantidades 20 y 10 centímetros, ¿no? Ahora va al revés. Si yo digo 20 centímetros, los quiero expresar en metros, ¿a cuántos metros corresponde esto? ¿Cómo le quito el prefijo a esta cantidad? Bueno, pues esta cantidad la tendría que multiplicar por 0.01. O sea, lo que le llaman una centésima, ¿no? Una centésima, 0.01. Entonces, si yo multiplico 20 por 0.01, me va a quedar esto, 0.2 metros. ¿Por qué? Pues así de fácil. Lo único que tengo que hacer es recorrer el punto decimal que tengo aquí, pues dos espacios a la izquierda, quedándome 0.20, porque estoy multiplicando por 0.01. Entonces, para que lo tomen así como que una reglita sencilla de recordar, cuando yo hable, por ejemplo, de deci, es solamente recorrer el punto decimal un espacio a la izquierda para convertirlo a metros, ¿no? Si hablo de centi, son dos espacios. Si hablo de mili, tres, y así me la llevo, ¿no? Entonces, esto sí vale la pena igual darle un repaso. Sobre todo las más comunes que vienen en el examen son las siguientes. Si quieren ahí pueden tomar nota. Miren, los que yo he visto que así preguntan o que vienen así como en algún problema son estas. Mega, kilo, también bastante empleado. Deci, centi, mili y micro.
Creo que serían las que más se llegan a utilizar. Por ahí puede ser que en algún problema nos encontremos con algo de pico o nano, pero es realmente para el examen de admisión va a ser no común. Entonces, las que sí les digo, apréndanse sí o sí, son estas cuatro y estas dos de aquí, como múltiplos, por favor, para que sepan de qué están hablando, ¿no? Eh, entonces, aunque tenemos la tabla completa, estas son las que me van a interesar más para los ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿ok? Y vamos a hacer este tipo de conversiones de centímetros a metros, de metros a kilómetros, pues inclusive de metros a megámetros o cualquier cantidad de otra unidad, otra variable, ¿no? Que no solamente hay metros, ¿no? Sino también hay pues ya vimos todas las 7 unidades fundamentales y las derivadas, que son bastantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría con el 10 centímetros? Pues igual, lo mismo. Si 10 centímetros yo los multiplico por 0.01, lo que voy a lograr es obtener esa expresión en metros, ¿no? Sería, eh, eh, perdón, recorro el punto decimal, 2 a la izquierda, quedándome 0.1 metros, ¿no? Y así por el estilo. Ok, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, digo, nada más esto es como manera de ejemplo, de recordar, porque seguramente muchos ya esto lo saben, pero tengo que partir desde esta base porque lo vamos a estar usando continuamente, ¿ok? Ahora, nada más como para que quede así, pues más claro, uso esta tablita. Por ejemplo, fíjense, aquí vienen tres unidades fundamentales, el metro, el gramo, bueno, el gramo no sería kilogramo realmente, a ver, déjenme marcarlo, ¿cuáles serían las fundamentales? Sería, a ver, déjenme poner también aquí más gruesa esta línea. Las fundamentales sería el metro, el kilogramo y, bueno, aquí hablemos de litros, ¿no? Aunque sabemos que en volumen sería metros cúbicos, bueno, hablamos de litros. Entonces, si por ejemplo yo quiero expresar una magnitud de metros muy grande, de una manera más cómoda, pues puedo hacerlo en kilómetros, ¿no? Si lo que quiero es, por ejemplo, aquí en esta de gramos, que generalmente se usa kilogramos más bien para el sistema internacional, hacer una unidad pues más pequeña, pues podemos hablar de gramos, de miligramos, ¿no? Que sería muy común emplearlo. Y en el caso de los litros, bueno, generalmente se usan litros, pero pues puede ser que en algún problema se llegue a emplear un término como estos de centilitro, digo, para que no los espante, ¿no? Simplemente son submúltiplos o son múltiplos, ¿vale? Entonces, por eso vale la pena estudiar esto que estoy comentando, ¿ok? Entonces, si quiero hacer conversiones, por ejemplo, de metros a kilómetros, pues tengo que dividir, como lo dice aquí, ¿no? Y si quiero convertir de kilómetros a metros, tengo que multiplicar, dependiendo de cuántos órdenes de cantidades de 10 en 10, voy a expresarlo. ¿Ok? Vale, ahorita vamos a hacer ejercicios para que quede más claro esto. ¿Qué horas son? Vamos a ir tomando el tiempo, me interesa, quedan 20 minutos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí viene un ejemplito, fíjense, con unidades de masa. Vamos a hablar de unidades de masa ahorita. La más común es el kilogramo, que es la que vamos a utilizar porque es el sistema internacional. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Nos pueden preguntar, sí, en una pregunta del examen decir, oye, pues esta cantidad va a estar en gramos, pero al final el resultado tienes que expresarlo en kilogramos o en una unidad fundamental o derivada del sistema internacional. Entonces, primero tienes que hacer la conversión. Para hacer la conversión de gramos a kilogramos, tienes que dividir entre 1000, ¿vale? Entre 1000, o sea, tienes que subir 3 escalones, ¿no? De división. Y al revés, si quieres expresar kilogramos a gramos, pues multiplicar por 10 3 veces, es decir, por 1000, ¿no? Y así me la llevo. Ok. Ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios. Miren, yo sé que ya les enseñé el ABC y a lo mejor ya lo sabían, nada más era para repasar. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Aquí les voy a ir preguntando y bueno, me tiene que contestar al que le pregunte, ¿eh? Así que pónganse buzos. A ver, ese ejercicio se trata de lo siguiente. No están poniendo ninguna variable en particular. No sabemos si estos son metros, si son segundos, no sabemos. Lo único que nos pide es lo siguiente. En las siguientes cantidades, utilice el prefijo más adecuado para expresarlo. Pero ¿qué creen? Aquí me están escribiendo bien raras las cantidades. Por ejemplo, aquí me dicen esta expresión. El primer ejemplo dice 350 es igual a 3.5 por 10 a la 2. ¿Están de acuerdo? 3.5 por 10 a la 2. ¿Sí será esto cierto? Ahora vamos a analizarlo, más como primer ejemplo, ¿no?
3.5, si yo lo multiplico por 10 a la 2, sería igual a decir 3.5. 10 a la 2, ¿cuánto vale? 10 por 10, o sea, 10 al cuadrado, ¿no? Bien. 100, vale 100. Entonces, si yo hago esta operación, 3.5 por 100, recorro, de acuerdo al número de ceros, 2 lugares a la derecha el punto decimal, quedándome 3.500. Entonces, eh, digo, perdón, aquí me equivoqué, 350, perdón, 350, ¿no? ¿Por qué? Porque recorrí el punto decimal 2 espacios a la derecha. Entonces, sí es correcto, o sea, esto sí es correcto. Ahora me dicen, ¿cuál sería el prefijo más adecuado? Vamos a ver nuestra tablita, así rápido, para ver cuál correspondería para expresar esta cantidad de esta manera. ¿Cuál? O sea, si yo digo 3.5, vamos a poner una unidad, ¿vale? Para que sea más fácil de hablar de este ejercicio. Vamos a poner que todo lo que estamos hablando son metros, ¿vale? Metros. Entonces, 3.5 y luego aquí un prefijo, metros. ¿Cuál sería el más adecuado? De acuerdo a lo que vimos hace rato. Hecto. Hecto, exactamente. Muy bien. Hecto, porque lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí quedó claro? O sea, hecto, como dijo nuestro compañero, es multiplicar por 100 la cantidad de la cual quiero hablar. Entonces, correcto, está en lo correcto, ¿no? Sería hectómetros, ¿no? Algo importante que quiero decirles, bueno, esto ya es una cuestión más como de formalidad. Generalmente las unidades se escriben, por ejemplo, el metro, si yo quiero decir su prefijo como múltiplo o submúltiplo, se escribe al ladito del símbolo de la unidad. O sea, por ejemplo, aquí no debo dejar ningún espacio. Digo, ahorita yo lo escribí así, nada más como manera de ejercicio, pero debe ir pegadito. O sea, la manera correcta de escribirlo es así. 3.5 hectómetros, ¿no? ¿Sale? Esa es la manera correcta. Porque luego lo escriben separado y eso puede causar confusiones. Bueno, entonces el primer ejercicio ya lo tenemos. Hasta ahí ya quedó. ¿Sí va quedando claro esto o causó confusión? Voy a hacer uno segundo y entonces ahora sí ya voy a empezar a preguntarles aquí al azar, a ver No, cuál. qué pena. A mí sí me causa un poquito de ruido. Ah, sí, a ¿Por qué ver. por esto? O sea, Ah, sí, claro que sí, Karen, no te preocupes. Mira, vamos a volver a escribirlo, ¿vale? Mira, primero te dicen esta cantidad, 350, ¿no? Es igual a 3.5 por 10 a la 2. Hasta aquí esto sí lo entiendes. Sí, 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 sí viste que hicimos la operación, ¿no? sí, sí. Ah, perfecto. Pero ahora lo que te están preguntando aquí, y sí son preguntas que pueden venir en el examen, este es un ejercicio tipo examen de admisión, te dicen, escriba las siguientes cantidades con el prefijo más adecuado. ¿Qué cantidades? Bueno, estas que están encerradas en el en el rectángulo, ¿no? Entonces, si yo digo 3.5, suponte que voy a hablar de metros, ¿no? De longitudes. Metros, ¿qué prefijo debería llevar aquí para expresar esta magnitud de por 10 a la 2? Bueno, si yo me voy a mi tablita ¿cómo se dice? Esto de prefijos, símbolos y órdenes de magnitud, la que corresponde a 100, si te fijas, es la que dice hecto. Mira, es esta de acá, Ya entendí. Gracias. ¿sí? Ah, Ya. perfecto. Entonces, aquí hay que tener, pues, esa habilidad de poder, pues sí, de decidir, ¿no? A ver cuál corresponde, ¿no? Hecto, deca, dependiendo de por cuánto multipliques, si por órdenes mayor a 10, ¿no? De 10 en 10, o si divides en órdenes de 10, porque aquí están de acuerdo que son divisiones entre 10, o sea, punto 1 es dividir entre 10, punto 01 dividir entre 100 y así, ¿no? Dependiendo si son múltiplos o submúltiplos. Bueno, entonces, en el ejercicio en cuestión, ya quedó claro, que simplemente le ponemos la H de que son hectómetros. ¿Estás de acuerdo? Ya en lugar de escribir por 10 a la 2, escribimos hectómetros. ¿Sale? Bueno, espero que esto haya ayudado. Ahora sí, vamos a ver con el siguiente y ya hay unos ejercicios para pues, irnos tranquilos, ¿no? Bueno, casi, porque te voy a explicarles una cosita más. Fíjense que esta de las clases es como que una de las más tediosas, porque, bueno, son cosas que a lo mejor ya muchos ya saben, pero yo sé que otros a lo mejor tienen duda o nunca lo vieron, porque eso pasa luego, ¿eh? Luego, bueno, a mí me ha pasado como profesor, luego, pues por error o por omisión,
me salto algunos temas del temario, ¿no? Entonces, pues digo, no sé, o sea, como que ya depende ahí también del profe. A ver, este no, porque este creo que es como que lo mismo, ¿no? Este está igual. Entonces, este no lo vamos a hacer, este se lo dejo de tarea. A ver, vamos a hacer otro. A ver, este me interesa, este de acá. El que estoy aquí señalando con color morado. Sí se ve, ¿verdad? Que lo señalo. Bueno, primero te dicen, ahora vamos a comprobar primero. Dice 41,100. Esa es una cantidad muy grande. 41,100. Te dicen que es igual a 4.1 por 10 a la 4. Por 10 a la 4. Ahora vamos a corroborar si esto es cierto. Como ya saben, lo único que tengo que hacer es escribir el 4.1 por 10. Bueno, por 10 a la 4. ¿Cuánto es 10 a la 4? Aquí viene la receta mágica, ¿no? El 10 a la 4, que es simplemente elevar el 10 a la potencia 4, es escribir literalmente 4 ceros. Esa es la receta mágica, ¿no? Así de fácil. Esto va a implicar que yo voy a hacer un corrimiento del punto decimal. ¿Hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Aumentando la cantidad o disminuyéndola? La está aumentando. Exacto, la voy a aumentar. Entonces va a ir a la derecha. Entonces, este punto decimal que originalmente estaba aquí, lo voy a recorrer 4 espacios a la derecha, porque son el número de ceros que estoy aumentando, ¿no? Entonces Entonces, sería vamos a ver, 4.11, ¿no? 4.11. Ah, sí, cierto, tiene razón. Me estoy comiendo un número. Gracias, gracias, compañero. Entonces son 1, 2, 3, 4. Ahí está. 4.11. Sí, lo que dijo el compañero es cierto. No debo de quitar cifras para hacer más precisa la operación. Entonces, ahí está. 4.11. Entonces, quedándome la siguiente cantidad. 41,100. Y sí, 41,100. Sí coinciden, ¿no? O sea que sí son iguales. Sí coinciden. Hasta aquí todo claro, ¿no? Ahora, lo único que me están pidiendo, digo, estoy haciendo esto para manera de ejercicio de repaso, pero ¿cuál es el prefijo más adecuado que yo debería utilizar de acuerdo a mi tabla? Y aquí les voy a mostrar algo interesante. Miren, si yo me regreso a mi tablita pues, de múltiplos, submúltiplos y prefijos, ¿cuál sería el por 10 a la 4 de estos? ¿Está o no Kilo, está? ¿no? No, no está. Ah, No está. En realidad, así tal cual, por 10 a la 4, o sea, un 1 con 4 ceros no está, pero sí, como dijo la compañera, el más cercano es el de 1000. ¿Están de acuerdo? De hecho, fíjense, aquí viene algo importante. Generalmente, cuando hablamos de múltiplos y submúltiplos en física, generalmente, no digo que siempre, pero casi siempre hacia arriba, por ejemplo, múltiplos, lo más común es decir kilo y de ahí mega, lo que les decía hace rato. O sea, por 1000 o por 1 millón. Y los que están intermedios, aunque sí, si los buscas en Google, sí los vas a encontrar, no son tan comunes de utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar el prefijo que más se acerque a la cantidad que estoy usando. Por ejemplo, si aquí estoy hablando de 4 ceros, entonces el más cercano no sería el de 6 ceros, sino más bien el de 3. ¿Vale? Es el orden más cercano. Igual, ¿no? Para abajo. Dependerá de qué cantidad me salga, voy a utilizar la que más se aproxime. Porque no necesariamente voy a tener una que te dé un 1 y 4 ceros, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Lo que acabo de decir. Entonces, estuvo bien la aproximación que hizo nuestra compañera, que dijo, pues el de kilo se parece, ¿no? Pero entonces tengo que ser cuidadoso en cómo voy a escribir esta cantidad. Miren cómo lo voy a hacer. Es esta, ¿verdad? Este ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar mi cantidad y en lugar de expresarla como está, de 10 a la 4, lo que voy a hacer es esto. Voy a decir 41.1 por 10 a la 3. ¿Por qué hago esto? Bueno, para tratar de ajustarlo a un prefijo que sí exista o que sea empleado de manera normal o de manera común. ¿Qué fue lo único que hice? Bueno, si al inicio yo tenía 44.11 por 10 a la 4, lo que hago es, digamos que ganarle un espacio. O sea, si aquí yo recorro este para acá, un punto decimal a la derecha, me queda 41.1. Pero como ya recorrí este punto decimal, ya en lugar de multiplicarlo por 10 a la 4,
lo voy a multiplicar por 10 a la 3, porque de alguna manera ya como del número, la cifra, para que aquí me quede por 10 a la 3. Porque al final de cuentas, si yo hago la operación, ya solamente me falta recorrerlo 3 lugares a la derecha, ¿no? Es decir, en pocas palabras, así como está expresado, recorro el punto decimal 4 lugares a la derecha, quedándome 41,000, ¿no? 100. Y con esta cantidad es 41 y recorro 3 lugares a la derecha, quedándome lo mismo. Ah, perdón, aquí me falta un 1, 41,100. O sea, en pocas palabras, estas cifras son lo mismo, solo que expresados con diferente multiplicador. ¿Sí queda claro? ¿O fue confuso? Así con toda confianza, díganme para que pueda pasar al siguiente tema. Queda claro. Todo Perfecto. claro. Entonces, ahora, a esto que estoy haciendo, muchachos, el tema lo van a encontrar como notación científica. Entonces, en física vamos a usar, ya dijimos, unidades de medida, sistema internacional. O sea, esa es la conclusión de la clase, ¿no? Unidades básicas o fundamentales, ya saben que son 7. Apréndanselas, muchachos. Apréndanselas porque esas las vamos a estar ocupando casi todo el tiempo, ¿no? También hay unidades derivadas, ya lo platicamos. Ahí está la tablita. Esa información es para ustedes, se las voy a pasar, aparte del video, obviamente. ¿Qué más? También vamos a usar prefijos para múltiplos y submúltiplos de acuerdo a las cantidades y lo que sea más cómodo utilizar. Pero también vamos a utilizar notación científica. Notación científica es, en lugar de expresar así números enormes como estos, ¿no? Prefijos para múltiplos y submúltiplos. ¿Ok? Es válido, cualquiera de las dos, ¿no? Tenemos que ser capaces de utilizar todo lo que acabo de comentar. ¿Ok? Bueno, por último, vamos a hacer ahora uno de submúltiplos, porque estos fueron de múltiplos, fueron cantidades grandes, ¿no? Utilizar kilo, utilizar hecto, ¿no? Vamos a hacer uno de estos de abajo, de donde tengo esto, miren, esto de acá. Dice por 10 a la menos 5. Vamos a analizarlo rápido, ya será el último ejercicio. Yo creo que ya la próxima entraremos con vectores y magnitudes escalares y vectoriales. Está bien, ¿eh? Vamos bien. Yo siento que vamos bien. Nada más es cuestión de que también ustedes impriman esfuerzo en hacer los ejercicios que les voy a mandar, porque son como a manera de práctica, ¿no? Fíjense, nos dice lo siguiente. ¿Cuál sería el sufijo más adecuado para por 10 a la menos 5? ¿Qué significa 10 a la menos 5? Bueno, matemáticamente, si yo lo escribo, sería 10 a la menos 5, sería igual que escribir 1 entre 10 a la 5. ¿Estarán de acuerdo con esto? Son leyes de exponentes. No sé si en matemáticas ya lo vieron hace ratito. Creo que no, no me acuerdo. Bueno, esto significa lo mismo. O sea, si yo tengo una cantidad elevada a una potencia negativa, yo la puedo escribir como el recíproco de esa cantidad, pero con potencia positiva. Esto se convierte en lo siguiente, se convierte en 0 punto y escribo la cantidad ahora sí que de ceros necesarios para llegar a esta cifra, ¿no? Sería 0,0001, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es recorriendo una cantidad de 5 lugares hacia la derecha, digo hacia la izquierda, perdón, por 10 a la menos 5. O sea, todo esto es igual. El 10 a la menos 5 es igual a 1 entre 10 a la 5 o es igual a 0,00001. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Dudas de esto o más o menos? Si también quisiera escribirlo como que más así por las piedritas, podría decir, bueno, 10 a la 5 yo sé que es esto. Un 1 con 5 ceros, ¿no? Y si yo hago la división, me debe salir esto. 1 con un punto decimal recorrido a la izquierda, 5 lugares. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de esto? ¿O está confuso? No, todo bien. Todo claro. Vale. Entonces, ahora vamos a encontrar el sufijo que más le corresponda con este 10 a menos. A ver si hay uno. A lo mejor sí existe. Vamos a verlo. Vamos a buscarlo. Ahora vamos a la tablita, ¿no? Vamos a regresarnos tantito. A ver, uno que digan 10 a la menos 5, ¿cuál sería? ¿Cuál se acerca más?
¿El mili? El mili, aunque también fíjense que está el micro, porque el micro, fíjense, sería por 10 a la menos 6. Si se fijan, es el 1, pero con el punto decimal recorrido 6 lugares a la izquierda. ¿Qué está más cercano? Mili, que son por 10 a la menos 3, o micro, que son por 10 a la menos 6. ¿Cuál creen que sea? Micro. Yo creo que micro, ¿no? Está más cercano. O sea, el 5 está más cerca que el 6, vamos a decirlo, ¿no? Aunque mili también podría ser, expresado en milis también se podría hacer. Vamos a hacerlo en micro y ya con este ahora sí que nos terminamos esta clase de hoy. Les digo, les voy a dejar ejercicios, ¿eh? Y no a manera de que les quiero dejar chamba, pero es necesario para que ustedes repasen y las dudas que tengan las comentemos en nuestra próxima sesión, además del ejercicio que vamos a hacer de Kahoot, ¿no? Entonces, si yo quiero expresar esto en micro, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que preparar primero esta cantidad. No la puedo dejar así como está de 2.205, sino que tendría que recorrer el punto decimal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo que me convenga, para ponerlo en micros o en mili. Vamos a hacerlo en micros, ¿va? Miren, 2.205 por 10 a la menos 5. Si yo lo quiero expresar como por 10 a la menos 6, ¿qué tendría que hacer esta cantidad? ¿Recorrer el punto a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿no? A ver, miren, si yo lo hago a la izquierda, estoy haciendo esto, y le pongo aquí por 10 a la menos 6, cuando yo haga la operación esta, todavía voy a recorrer 6 lugares a la izquierda más el punto decimal. Ah, no, entonces sí era a la derecha. Exactamente. Entonces, exacto. Ay, perdón, ya me estoy confundiendo yo también. Entonces, recorro el punto decimal un espacio a la derecha y lo dejo como por 10 a la menos 6. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, el sufijo que usaría con esta cifra sería micro, que es la letra mu. Y bueno, si fueran metros, pues metros, ¿no? Micrómetros. ¿Sí se entiende o más o menos? Porque esto significa por 10 a la menos 6. A ver, bueno, ¿qué hora son, eh? Es que no quiero quitarle. Ah, bueno, ya se me acabó la clase. Bueno, a ver, tarea. Esta va a ser la tarea, ¿no? Les voy a mandar un ejercicio. Es un formulario que les voy a enviar, así de Google, por el Classroom, en el cual van a ustedes que hacer ejercicios parecidos a estos. Ahí sí les recomiendo que tengan a la mano una calculadora, que tengan pues lápiz y papel. Aunque en el examen no les dejan sacar calculadora, muchachos. Eso quiero que lo tengan bien claro. Entonces, la idea es que ahora sí que lo hagan, pues, lo más que puedan mentalmente, ¿no? O sea, solo es analizar las cifras, recorrer a la izquierda, a la derecha y tomar en cuenta lo que ya les dije hace rato, que las más comunes que van a encontrar en física y en un examen de este tipo son estas. Se las voy a volver a subrayar o a indicar, ¿no? De lo que es centi hasta micro, bueno, inclusive deci, ¿eh? Aquí deci sí se llega a usar. Micro y lo que es kilo y mega, ¿vale? Aunque se aprendan estas, ya la armaron. O sea, ya van a decir, esto es por 10 a la menos 6, ¿no? Este es 10 a la menos 6, este es 10 a la menos 3, este es 10 a la menos 2, ¿no? Y así me la llevo, ¿no? 10 a la menos 1. Y ya sé que estas son 10 a la 3 y 10 a la 6, ¿no? Ya con eso creo que estarían listos para pues, ya entrar de lleno con hacer operaciones en física, ¿sale? Bueno, muchachos, pues ha sido un placer estar con ustedes hoy. En la próxima clase vamos a ver lo que viene siendo vectores. Ahí sí les pido que tengan una calculadora a la mano, porque vamos a hacer algunos cálculos de trigonométricos y este tipo de cosas. Se los voy a explicar desde cero, pero bueno, sí quiero que quede bien claro qué es un vector, cómo hacer cálculos con vectores, porque sí vienen ejercicios en el examen. Ok, pues bueno, sería todo por esta clase de física, la primera.